Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es viernes y despedimos la semana con temas interesantes, algunas recomendaciones financieras, pero principalmente para hablar de un tema que agotó durante la semana la atención de una gran parte del país, la discusión del Congreso con respecto de la ley o de la resolución para que se leyera la Biblia en todas las escuelas. Vamos a tratar ese tema en la segunda parte del programa desde nuestro punto de vista para algunas recomendaciones que pudieran servir al país. Mientras tanto, y al regreso, venimos con noticias importantes de la semana y en el día de hoy. Nos vemos en breve. Bueno, hemos visto entre algunas noticias preocupantes y principales la realidad que está viviendo el pueblo de Haití, un pueblo que nosotros sabemos que tiene grandes deficiencias, que hay una deuda social por parte del gobierno de la República de Haití inmensa con respecto a su población, y ahora estamos viendo a una población levantada por un tema de corrupción de Petrocaribe. Petrocaribe, que es parte de las, digamos que de los tentáculos de la corrupción venezolana, o no venezolana, porque cuando uno dice venezolana, pudiera algún venezolano entender que estamos hablando de ellos y no es cierto. Esa corrupción es del gobierno del incapaz e inmaduro Maduro, que extendió junto con Diosdado Cabello unos sistemas de corrupción que van desde la droga, el tráfico de petróleo, los desastres de una manera impresionante. Y entonces ahora hay un tema con Petrocaribe que yo no tengo ninguna duda de que haya logrado en un país carente de un montón de cosas insertar el manejo, porque no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares que si en algún momento pronto, cuando ese régimen sea depuesto del gobierno por una u otra vía, se hacen investigaciones, ese dinero Venezuela lo va a poder recuperar, porque seguro que los que se los están robando no tienen historial financiero para respaldar cuentas o inversiones en ningún país del mundo, por la cantidad de millones de dólares que ellos están manejando en ese sistema de corrupción. Alguna gente se equivoca y cree que el mundo sigue siendo el mismo, que usted escondía un dinero en un sitio. Aquí hay tareas pendientes. Es verdad que mataron a la periodista de los papeles de Panamá, pero en algún momento esa investigación va a volver a ser tomada por alguien con valor y conocimiento y va a retomar qué era lo que se movía ahí. Quizás ahora los periodistas del momento están un poquito asustados porque mataron a esta muchacha, pero eso volverá a salir. Ahora, en el caso de Haití, lo extraño es que esta población salga a protestar de la manera que lo está haciendo por un tema de corrupción en un país que no tiene de nada. Eso te dice a ti que lo que Haití tiene es realmente una lucha política de intereses, porque hay grupos en Haití que les conviene, les beneficia el desorden, la inestabilidad, la intranquilidad, el desgobierno y el desbalance en el equilibrio político, porque de eso tanto en drogas, en corrupción, en tráfico, en manejo de empresas sin impuestos, en poder político. Ese desorden que nosotros de este lado lo vemos como grave, hay sectores allá que viven muy bien y que tienen como fuente de su generación de riquezas el desorden del pueblo haitiano. Yo creo que a Haití le hace falta que llegue un gobierno de mano dura, pero no de mano dura como los que han habido, sino que llegue una persona, hombre o mujer, con criterios, que logre el suficiente liderazgo y que procure cuidarse para que no lo maten y pase 4 o 8 años ordenando las cosas en ese país. Porque el haitiano es muy trabajador, lo que pasa es que no tiene formación, no tiene educación, sus creencias están destrozadas, igual que como quieren hacer aquí algunos diputados y diputadas que quieren ocultar el conocimiento básico del ser humano, que empieza en la creencia. Así está Haití, y me imagino que en algún momento empezaron allá, igual que aquí, a querer quitar todas las creencias del camino para que el ser humano crea por sí mismo, y entonces se convirtieron en el desastre que tienen. Así que es importante
valorar y quiero felicitar a Juan Uvieres por retirar esa caminata que coincidía con el inicio de las protestas en Haití y parecía que podía haber un intento conjunto. Y habían, o hay hombres en República Dominicana, incluyéndome a mí, que estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de preservar la democracia. Y por suerte a Uvieres parece que lo aconsejaron bien y retiró esa protesta que estaba organizada con violencia, con quema de goma, con obstrucción de tránsito, y por suerte la detuvo. Y me alegro que lo haya hecho. Así que sabemos que eso está pasando en Haití. En el plano comercial, Netflix es una plataforma que cuando empezó, y lo cito de esa manera porque hoy es viernes y hablamos de estos temas los viernes, que cuando empezó había un monstruo que se llamaba Blockbusters. Cuando Netflix empezó, se acercó a Blockbusters para hacer negocios con ellos y la respuesta en el mercado siempre era que a quién le va a interesar estar viendo una peliculita por internet cuando la puede alquilar con calidad en una tienda de Blockbusters. El resultado final es la desaparición de Blockbusters como compañía de películas y videos, el surgimiento de este monstruo que está en la casa de casi todo el que tiene acceso a internet y que puede pagar $15 al año, y $15 al mes, perdón. Y entonces ahora resulta que después de la publicación de sus excelentes resultados, Netflix ha crecido un 3.3% en su media. Ahora, ¿cuál es el gran enemigo de Netflix en este momento? El gran enemigo es Hollywood. Porque Hollywood tiene una cantidad de productores que de alguna u otra manera han monopolizado el tema de las películas. Recuerden que se llegó a formar o existe hoy día el actor que pertenece al libre, por decirlo en un español así, que trabajan con promotores libres de películas porque no se han querido dejar arropar o amarrar de Hollywood o porque Hollywood los ha rechazado. Y hay un montón de películas en la calle hoy día que son producidas de esa manera. Bueno, en el caso de Netflix, lo que se está dando es que Netflix se está convirtiendo en el productor, promotor y a la vez en el delivery de la misma película que ellos producen. Y eso está creando algún nivel de preocupación en algunos sectores del cine. Las películas dominicanas le está dando mucho trabajo entrar en Netflix por alguna razón. Hay actores de aquí que han hecho más películas que Robert Redford, que han hecho más películas que la mayoría de los grandes actores, que le toma 30 años hacer 17 películas. Y aquí hay gente que son malos actores que hacen 17 películas en un año. Pero ya sabemos que eso es parte de otro proceso. Entonces, en República Dominicana ha venido una inquietud con el tema de la salud. Cuando aprobamos la ley que rige hoy día en materia de salud, la intención del legislador fue buena, pero sentimos que tanto en el tema de AFP como en el tema de atención y en el tema de inversión, la ley va a necesitar una revisión que empiece por la condición humana. La condición humana debe ser el mayor valor de un país. Cuando un ser humano llega a una emergencia y no es atendido, entonces estamos como nación convirtiendo la existencia del ser en una compensación de beneficios económicos. Y eso es muy grave para el entendimiento solidario y social de un país que se hace llamar democrático. Hay legisladores que estamos revisando cómo vamos a meterle el diente a esta ley de manera que podamos producir cambios que realmente beneficien a República Dominicana y no lo que ha pasado últimamente, que la ley de salud se ha convertido para beneficios tanto de los acreedores de AFP como de los promotores de seguros de salud. Y todo eso ya tiene un alto nivel de preocupación que ha empezado con algunos legisladores, pero que hoy es consciente en la mayoría del legislador. Un tema difícil en República Dominicana es el tema aborto, sostenimiento de los niños y el abandono de los niños. Solo en el día de ayer se encontraron abandonados, en los últimos 45 días, 5 bebés de los que sabemos. Yo recuerdo que en una ocasión hace años, frente a mi casa, quedó abandonado un bebé que nosotros inmediatamente lo llevamos a la institución que se hace cargo.
Ahora, ¿cuál es la preocupación? Porque esa noticia ya usted la leyó, entonces, porque yo la toco. Porque eso, que uno no sabe por qué es, pero la parte más fuerte de una nación es la integridad de sus habitantes. Y aquí hay tanto bla, bla, bla con respecto del aborto, del gay. Ahí anda Miguel Bosé ahora, el cantante ese Bosé, con un pleito, con un marido hombre que tiene, y dice la prensa, por 2 hijos que tienen en común. Pero ¿cómo podemos nosotros decir que son hijos en común? ¿Y cuándo parió uno de ellos dos? ¿Cuándo fue el día que por fin un hombre parió? Entonces la prensa dice, porque es que ya no cuidamos ni lo que se escribe. ¿Cuánta falta hace don Rafael Herrera en este país? ¿Cómo va a escribir un periódico que lo puede leer cualquiera que Miguel Bosé y el marido hombre que tiene, entre los dos tienen hijos en común? Yo no tengo problema que ellos se junten, eso es problema de ellos. Pero que la prensa diga que tienen hijos en común, no, eso no puede ser posible. Hijos en común de manera obligatoria solamente lo tienen un hombre y una mujer. Todo lo otro puede ser adopción. Y siendo adoptados, siempre serán hijos adoptados, nunca hijos en común. Así que hasta nosotros vamos a tener que vigilar la prensa de nuestro país para que no ande publicando de que hijos en común entre 2 hombres. Pero qué barbaridad, Dios mío. En el caso de Estados Unidos, están viviendo un momento muy peligroso. ¿Por qué muy peligroso? Porque el Partido Demócrata que está detrás de todo esto, el socialismo que está detrás de todo esto, Rusia, que resultó que acusaban a Trump y terminó aliada de los demócratas, está promoviendo una invasión masiva a la frontera de los Estados Unidos a un mes de las elecciones de los congresionales de los Estados Unidos para buscar una reacción del gobierno que termine en muertes y pueda rescatar la derrota abismal que tendrán los demócratas en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el peligro de eso? Que estos gringos que están atrás de esto no conocen el movimiento de masas de los latinos. Hay un momento, y hay que recordarse, República Dominicana, 1984, donde de repente sale un grupo a protestar a la calle y los ánimos se caldean tanto que ya nadie tiene el control. Dice la prensa que los emigrantes están ya rumbo a Estados Unidos, o sea, ya están pasando México para llegar a la frontera. Eso es un desastre. El presidente Donald Trump ha dicho, con su razón, que va a militarizar la frontera. Eso va a perjudicar a mucho turismo, a muchos mexicanos que transitan de manera legal entre los países y otros de la misma región centroamericana, porque al fin de cuentas ningún país puede permitir que un éxodo de ningún otro país entre sin las vías regulatorias a ese país. Nosotros aquí tenemos una incongruencia bárbara. Yo escucho a gente hablando de que hay que sacar a los haitianos y él mismo está respaldando la migración invasiva que tienen los Estados Unidos ahora. Por eso es que cuando hablamos en algún lugar, los políticos, la gente dice que no cree en nosotros, porque hoy usted dice que ama al blanco y mañana que lo odia. Entonces usted vive diciendo aquí que estamos invadidos por los haitianos y usted está aplaudiendo la migración masiva que se está produciendo en Centroamérica, dirigida políticamente para causar un problema grave en los Estados Unidos. Así que vamos a ver en qué para todo esto. Esperemos que haya una salida consciente, que haya una salida. México ya ha apostado tropas en la frontera para respaldar ese tema. En Nicaragua, por otro lado, ya van 6 meses del estallido social que ha llegado a la huelga en el paro de consumo. Lo que está pasando en Nicaragua lo vamos a analizar y vamos a traer un invitado que conoce mucho el tema, que es izquierdista y que le gustan estos temas y que nos va a ayudar a entender un poquito. Finalmente, un tema que hemos tratado mucho aquí en los temas de noticias es el tema de los curas involucrados en abuso sexual. Ya los Estados Unidos, en todos los estados, están reaccionando contra este tema. Se le está pidiendo la colaboración a las autoridades de la Iglesia Católica y de las iglesias para poder enderezar esto, que no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con hombres y mujeres débiles que se dejan ganar de la tentación.
Así que al regreso venimos con algunos temas interesantes. Nos vemos en breve. Uno de los temas que tratamos siempre los viernes son temas financieros. Financiar y crecer en lo económico no es solo producir más, también es aprender a manejar las finanzas. Yo he hecho un cuadro aquí que tiene que ver con las tarjetas de crédito, porque muchas personas cuando consiguen un trabajo, abren una cuenta bancaria, empiezan a manejar un poquito de dinero, se les ofrecen tarjetas de crédito. Entonces la persona dice, mira, te damos 50,000 pesos en la tarjeta de crédito. Pero el que las recibe nunca la había tenido. La mayoría de las personas cuando las reciben la primera vez no tienen ni idea de qué significa una tarjeta de crédito. Personalmente yo cuando empecé en la vida tuve un montón de problemas con el manejo de la tarjeta porque no entendía. Y yo quise en el día de hoy hacer un cuadro, casualmente porque hoy me toca pagar algunos cortes, y se me ocurrió hablar porque nadie nunca me dijo a mí nada. Yo porque me topé con un amigo en los años, el amigo tenía buen manejo con este tema y me vio un día afanado. Me dice, Elías, pero que tú lo estás haciendo mal. Digo, ¿cómo mal? Yo estoy pagando. Y me dice, no, pero la tarjeta de crédito no se usa así. Entonces él me explicó esto con un nivel de experiencia interesante. Yo lo empecé a hacer y eso me permitió organizar mi crédito. ¿Qué es el crédito? Es la reputación tuya en materia de finanzas. Y entendiendo eso, entonces dije, déjame yo enfocar este tema antes de meterme en el tema principal del día de hoy, que es la discusión que tuvo el Congreso con el tema de la Biblia. Así que vamos al tema financiero y después vamos a enfocar el tema de la Biblia. Así que yo voy a querer que me enseñen aquí. ¿Me lo pueden tomar completo aquí? ¿O hay que quitarle este libro? Ok, ahí lo tenemos. Ok. Vamos a decir que estamos en el mes de octubre, como efectivamente estamos. Este es octubre, este es noviembre y este es diciembre. Lo voy a hablar al pasito para ver si con la ayuda de la cámara y del equipo se lo podemos comunicar bien a la gente. Digamos que usted tiene una tarjeta de crédito y usted tiene fecha de corte el día 28, pero sus fechas de pago son los días 21. Fecha de pago significa que usted debe pagar todo lo que consumió que figura en el corte del mes anterior. Por ejemplo, lo que corta, lo que la tarjeta reporta que usted consumió en octubre, el día 28, usted tiene hasta el día 21 para pagarlo. Yo quiero utilizar el equipo de cámara que está aquí para que me diga si va entendiendo, porque si ustedes entendieron, yo sé que el que lo está viendo también. Quiere decir que todo lo que tú consumas en octubre hasta el 28, tienes que pagarlo el 21. ¿Eso es lógico, sí o no? ¿Cómo es que la gente no sabe usar su crédito? Porque digamos que tú tienes que comprarte un colchón que te vale 15,000 pesos y tú tienes un crédito de 50. Tú dices, yo tengo crédito. Entonces tú vas y lo compras el 25. El 28 corte ya tú lo debes. Si tú sabes lo que yo te estoy enseñando ahora, entonces tú no lo compras el 28, tú lo compras el 29. Porque el corte del 28 tú lo pagas el 21, pero el 29 no está cortado. Quiere decir que va a pasar todo el mes de noviembre hasta el 28 de noviembre. Va a cortar el 28 y el colchón que tú compraste en octubre lo va a pagar el 21 de diciembre sin pagar intereses y sin pagar mora. Quiero repetirlo porque es importante para la gente. ¿Me van entendiendo, muchachos? La gente que tiene crédito tiene que aprenderlo a usar. Y los créditos se manejan en base a fecha de corte, en este caso del ejemplo 28, fechas de pago los 21. Todo lo que aparece en un corte, usted tiene que pagarlo hasta el 21 del mes siguiente, si esa es su fecha de corte. Pero el truco está, o el truco no, la inteligencia financiera está en que usted compre siempre que pueda, que no sea una emergencia. A usted le van a cortar el teléfono el día 30 y su tarjeta corta el 28, no lo pague el 27, páguelo el 29, que no se lo van a cortar como quiera. Y así usted tiene el crédito limpio hasta diciembre, entonces usted va consiguiendo los chelitos, va pagando la tarjeta y nunca pagó intereses ni pagó mora. Cuando usted lo compra antes del 28, tiene hasta el 21 para pagarlo. Si pagó el 22, aunque sea antes del corte, ya el banco se lo financió. Y el financiamiento de un banco mensual es altísimo. Pero si usted no lo pudo pagar ahí y le cortó de nuevo el 21 siguiente la fecha de pago, usted va a pagar mora e intereses con recargo.
por algo que si usted tuviera inteligencia financiera, usted lo compra organizadamente y tiene 50 y tantos días, casi 60, para pagar eso que usted compró. ¿Le sirvió la información? Qué bueno, porque a mí me ayudó muchísimo el entender esto para organizar mi crédito, porque en el mundo de hoy día, el que quiere progresar financieramente tiene que manejar bien su crédito, tiene que tener las informaciones correctas de manera que pueda aprovechar, porque mucha gente dice, no tengo dinero. Y yo le pregunto, ¿pero tienes crédito? Sí, pues aprende a usar. Tú compras algo el 29 de octubre, tienes 51 días para venderlo, ganarte algo, devolverle lo del banco y quedarte con la ganancia. Y el banco no te cobró nada, te prestó el dinero gratis. Lo que pasa es que los bancos saben que es así, pero saben también que la mayoría de la gente no sabe. Y tampoco te educan, a ti te dan una tarjeta y arriba a la derecha chiquitico dice fecha de corte, fecha de pago. Y la gente no ve eso, que es lo que la gente ve abajo. ¿Cuánto me dieron? 50, es para la calle que voy. Y entonces la gente daña su crédito y cuando mañana tiene una oportunidad de montar un negocito o de negociar algo, no sabe cómo hacerlo y termina explotado. Así que una información de algo que en mi vida financiera me ha ayudado a entender la vida gracias a un amigo que se llama Domingo Tejeda, que me enseñó a manejar estos temas y gracias a eso pues yo he aprendido a ir organizándome financieramente. Así que ahora sí, vamos al tema principal de hoy. Yo sé que mucha gente que ve los viernes con temas de emprendimiento podría decirme, Elías, pero ¿y qué tiene eso que ver con emprendimiento? Lo que pasa es que cuando la gente ve la Biblia, principalmente las nuevas generaciones que están tan conectadas a un montón de información, que le pasa como al burro. Hay una forma de matar a un burro sin ponerle la mano. Usted nada más tiene que poner muchas pacas de comida alrededor, que él nunca va a saber de cuál comer y se muere por hambre. Hoy día la cantidad de información que tiene la gente en los celulares, en el internet, en el cómputo, en la computadora y tal, hace que tengan tanto en la cabeza que se van distrayendo de lo básico. ¿Cuál es la importancia de la Biblia? Primero, para el que cree en Dios, y segundo, le voy a hablar para el que no cree en Dios. Para los que creemos en Dios, la Biblia es la razón de todo lo que pasa en la humanidad hoy día. La gente dice, sí, pero el nombre de la Biblia se ha hecho mucho mal. Eso es el hombre, porque no es la Biblia. El hombre ha hecho mucho mal porque el hombre es radical en posiciones. Mientras menos educación tiene o mientras más se ha intelectualizado, pero lo ha hecho a través de libros radicales, termina convirtiéndose en una persona que rechaza todo, pero no pregunta de dónde sale el aire para respirar. No pregunta de dónde sale la salud y la enfermedad. Entonces, cuando tuvimos la discusión en el Congreso ese día, que lamento muchísimo no haber participado porque el turno no llegó a mí, pero lo haremos próximamente, lo que estaban proponiendo en el Congreso era que hay una ley 4400 que dice que se debe leer la Biblia en las escuelas. Nuestra bandera tiene una Biblia en el centro que se lee diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La bandera no dice que hay que ser cristiano, que hay que ser católico, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Lo que dice la bandera es que conoceréis la verdad. Entonces, cuando la gente sustrae la Biblia de los ambientes, empieza a generar propias verdades. Imagínate solamente un mundo sin reglas, donde todo el mundo, solamente vamos a ver la avenida 27 de febrero con Lincoln, que cada semáforo diga, yo me pongo del color que me da la gana, y todos se pongan en verde en un momento, ya hay un trancón o un accidente. El ser humano no puede ser un semáforo a lo loco. El ser humano tiene que estar constituido por valores y por principios. Tiene que tener una base. Usted puede dirigir en la medida de su madurez para donde usted quiera su creencia, porque cada quien vive en su propia responsabilidad. Cada quien es dueño. Los pecados no son vendibles. Yo no puedo contagiar a nadie de mi pecado. Yo puedo pagar por mi pecado, reflexionar sobre mi pecado, arrepentirme o continuar en mi pecado. Pero el hecho de que yo peque no quiere decir que los muchachos que están aquí conmigo ahora están pecando. Entonces, aprender sobre algo es darte bases sólidas sobre composiciones de principios y valores que te van a permitir en el camino de tu vida tomar decisiones. Así esa decisión sea contraria a la Biblia. Porque el que tú conozcas de algo no te hace seguidor de algo, te hace conocedor de algo. La gran debilidad que tenemos los seres humanos es que no queremos conocer nada.
los seres humanos de hoy día queremos decir nosotros todo. No queremos escuchar. 2 oídos, una boca y hablamos más de lo que escuchamos. Porque nos están alejando de los valores. Entonces después preguntamos, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasa con Haití? En Haití todo el mundo tiene una religión diferente. Se llama vudú lo que hacen todos, pero cada quien hace lo que le da la gana. Le piden a una gallina sangrando que lo bendiga y se beben la sangre de una gallina. Como que la gallina tiene algún poder especial y nosotros producimos gallinas aquí en Granjero a millones. Si las gallinas fueran un dios, nosotros fuéramos un país productor de dioses, porque aquí se hacen gallinas y gallos y pollitos donde quiera. Es el nivel de inconsciencia en el proceso de formación. No, yo escucho a estos diputados y diputadas, no se debe leer. Entonces yo hubiera querido tener la oportunidad y que me llegara el turno de preguntar, entonces, ¿qué le leemos? ¿Qué le vamos a leer si la historia está empañada de intereses de seres humanos que la quisieron contar como le da la gana? ¿O no tenemos nosotros empañada aquí la historia de Trujillo? Que porque un grupo de gente se cogió todos los bienes, han querido ocultar y no hay manera de que se cuente la historia ni que se escriba la historia. La han contado solo del lado de los asesinatos. Porque eso es lo que conviene. No cuentan más de ahí. Lo mismo quieren hacer con la Biblia. ¿Qué le vamos a enseñar a los niños? Le estamos enseñando materias. ¿Qué es la materia en la escuela? Es información técnica sobre conocimientos básicos que no tienen que ver con principios y valores. Ya logramos quitar, lamentablemente, la educación cívica de las escuelas. Ahora queremos quitar la Biblia. Y mañana nos quejamos de que un carajito coja un fusil y mate a 50 muchachos. Porque si el ser humano no conoce de valores y principios, entonces ¿de qué conoce? Del amiguito vendiendo droga con 5 cadenas, 5 mujeres y 2 pistolas. Esa sí la podemos enseñar. O como decía la diputada, hay que respetar a los homosexuales. Entonces sí podemos acompañar al ex embajador americano que había aquí, casado con otro hombre, una cosa que es ilegal en nuestro país, a que vaya a las escuelas a enseñarle que eso está bien. Pero no podemos hablarle de la Biblia a nuestros niños. Porque el niño pudiera que ser musulmán en el futuro, que sea lo que le dé la gana. Y Beyoncé no es hija de pastores y se pinta el cuerpo de lo que le da la gana. Ese es su derecho. Ahora, Beyoncé en el principio fue formada en su casa por pastores. Si en el camino de la vida ella decidió pintarse de indio y ponerse un maquillaje, o la Kardashian que ahora se injertó un cuello artificial para que le prendan luces con el corazón de ella, pues eso es su vida. Ella puede inyectar un caballo que ella quiera y trotar en la calle, eso es su vida. Ahora, en el principio, la formación de nuestro país tiene que ser una formación basada en principios y valores, y no hay ningún otro libro que tenga mayor profundidad, mejor enseñanza, mayor consistencia en lo que enseña que la Biblia. Volvemos en breve. Seguimos con el mismo tema, la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque el ser humano que va a tener una vida corta, así dure 100 años, sigue siendo una vida corta, porque en la medida que tú más vives, más quieres vivir. Ustedes ven las personas ya de edad, 85, 90 años, que son personas llenas de bonanza en muchos casos, porque han vivido una vida agradecida y saben que están en el final. Cuando el ser humano empieza a crecer sin valores y sin educación, y vamos a equiparar países como Haití, como algunos países de África, donde no hay ningún nivel de enseñanza, porque no es el dominio. Yo no estoy hablando del control. A mí me encantó un video que circuló en las redes de una persona hablando de que aquí ya hay una ley de que eso se haga. Somos nosotros los que vivimos hoy día en paz, los que hemos creído que la paz es gracias a nosotros. Y entonces vamos poniendo de lado los instrumentos de la paz. Y cuando se nos complique el país un día, entonces todos empezamos a ponernos de rodillas y a orar o a rezar, dependiendo de lo que usted haga, para pedirle a Dios que nos ayude a salir del problema. El hombre, por más duro que sea, termina de rodillas en la vida. La mujer, por más fría que sea, aunque sea de manera hipócrita, como la ex candidata presidencial de los Estados Unidos, que vive promoviendo a los gays, a los lesbianos, al aborto, y cuando empieza su discurso dice, gracias a Dios,
Pero ¿a cuál Dios es que usted le cree? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es el Dios que usted, a quién es que usted le lee? No lo leen. En conferencias que yo digo, vivo hablando, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Usted cree en Dios para que haya un culpable. No, yo creo en Dios. Todo lo que pasó, eso es Dios. Si fue malo, es Dios. Si fue bueno, fui yo. Porque yo soy una mujer, yo soy un hombre que estudié en Harvard, que estoy preparado, pero me pasó algo malo, tuve un accidente borracha, pero fue Dios que bebió los tragos. Entonces Dios no me cuidó. Ese es el tipo de Dios que a alguna gente le gusta manejar, que se trabajan, ganan 50,000 pesos en el mes, se paran en el colmado, llaman entre amigos, se ponen a jugar dominó, yo brindo, se meten en una cuenta de 40,000 pesos en la noche, al otro día tienen la mano en la cabeza, ay Dios mío, ¿por qué tú me permitiste hacer esto? Mire, sinvergüenza, el bandido es usted. Entonces creer en Dios es una posición muy cómoda, porque así yo creo en Dios, pero tú lo leíste. Es como que usted es liceísta, como yo, se va al play y aplaude cuando batean las águilas. No, usted no es liceísta, usted es un bandido. Entonces, si usted cree en Dios, usted tiene que empezar a leer a Dios. Y lo único que ha querido el Congreso, en una parte importante de los legisladores, aunque no se llevara a fondo ese día por la situación que se produjo, es que empezar a leer la Biblia es empezar a darle conocimientos. Si usted no cree en Dios, que dije ahorita que iba a hablar de eso, usted debe admitir que la Biblia tiene más de 1500 años de escrita. Entonces permita que se lea como un libro de historia. ¿Por qué yo voy a permitirme leer un libro de historia que promueven aquí, como aquel que tuvo el escándalo en educación cuando promovía todas las cosas equivocadas de la República, y no puedo poner entonces como libro de historia un libro que escribieron hace 1500 años? Entonces usted quiere enseñar la historia de Egipto, la historia de África, la historia americana, la historia de los españoles que vinieron aquí y se llevaron el oro. Esa usted la puede enseñar, pero usted no puede enseñar la historia de la Biblia. Porque si usted no cree en Dios, léalo como un libro de historia, enséñelo como un libro de historia, porque por lo menos en antigüedad es más viejo que todos los libros de historia. Nosotros tenemos 500 años como país y la Biblia tiene 1000 y pico de años. O sea, la Biblia es más vieja que la propia historia de nuestro país, pero no lo quieren leer. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Escúcheme bien. Hoy día los políticos estamos manejando encuestas que no miden valores y principios, porque todo el mundo tiene el mismo voto. Y se ha puesto de moda que mientras más liberal, sin vergüenza, sin principios y sin creencia usted sea, más eco positivo tiene las redes. Cuando eso no tiene ningún sentido con relación al futuro. Hemos ido quitando los valores. No vamos a leer la Biblia, pero vamos a acompañar a los gays, porque eso sí tienen derecho, pero Dios no. No, a Dios ocúltemelo ahí, que este hombre de bata blanca lo que está es produciendo posiciones radicales. Aquello no, que hicieron una marcha, caravana de el orgullo gay, como que además la población debe entender que hay que estar orgulloso. Pero este no, la Biblia no, porque hay que respetar. Y si un niño de eso quiere ser homosexual, ¿cómo yo le voy a orientar de que no? Adiós, Dios mío, pero ¿en qué nosotros estamos pensando? Este país va a tener que revisarse, porque el voto de arrastre que tenemos los partidos está permitiendo que cualquier persona sin valores y principios llegue a diferentes posiciones. Y cuando nosotros alejamos los valores y los principios de la población, estamos atentando contra el futuro de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. No contra esta generación. Es importante que los legisladores sepan que por más liberales que se pongan, ellos ya no les da tiempo a dañar a esta generación. Lo que sí tienen tiempo es de empezar un proceso de deterioro progresivo en el que pueden dañar a las generaciones del futuro. Podemos nosotros, que hemos vivido en un país en relativa paz, con un montón de deficiencias, con corrupción, con abusos sexuales de curas, de pastores, con muchísimas cosas que nosotros lamentamos. Eso es verdad. Pero hemos vivido en paz. Y nosotros podríamos estar sembrando el principio del disturbio, el principio del daño a la estabilidad nacional basado en el ocultamiento y en esconder los valores y los principios. Entonces, aquí hay dos posiciones. Si usted le cree a Dios, usted lo lee, entonces usted tiene que apoyar la Biblia. Si usted no cree en Dios, apóyela como libro histórico.
Ahora, lo que yo le aseguro es, a usted que no cree en Dios, a usted que cree que no se pueden estar infundiendo nada, todo el mundo aquí va a misa, pero entonces habla otra cosa. Inclusive alguien de los que se opuso dijo, no, porque yo voy a misa. No, se ve que usted va a la sociedad que va a misa. Usted se busca una iglesia de gente nice, entonces usted va después de la iglesia o antes de la iglesia, pararse afuera, a hablar, a opinar, que lo vean, y entonces usted es un cristiano que va a la iglesia. Pero usted lo que va es un grupo social que va a la iglesia porque creen que hay que aparentar, no entienden que la relación con Dios es del corazón. Entonces usted va a eso, pero usted no cree en Dios, usted no lee una Biblia, o si la leyó, intencionalmente la borró de su mente para poder actuar como usted actúa de manera constante. Los principios de la República están fundados sobre valores cristianos, lo que somos hoy día y lo que seremos mañana si nos salvamos de los que sin principio pero con poder, de los que sin valores pero con influencia están tratando de distorsionar el país. Si logramos salvar a la República de ese camino de deterioro, las generaciones de mañana todavía podrán decir, vivimos en un país democrático basado en principios, basado en valores y que tiene a la Biblia en su escudo, abierta en una página que no habla ni siquiera de Dios. Habla de que si conoceréis la verdad os hará libre, pero ese mensaje tiene mucho poder. Porque ese mensaje lo que dice es que hay una verdad y sobre esa verdad tú construyes hipótesis. Pero ustedes se imaginan, señores, multiplicar la vida por cero. Borramos, vamos a decir que estos son los principios y valores, lo borramos, ya no hay. Ahora multiplicamos por cero. No, mi hijo, pero que usted no debe darme con un puñal a mí en la casa porque usted es mi hijo. ¿Y dónde dice que no? ¿Dónde dice que no? Porque yo se lo digo, pero ¿y tú quién eres? Porque tú eres un hombre igual que yo, tú lo que me lleve edad. No, pues yo soy tu papá. ¿Y qué significa papá? ¿Qué significa mamá? No, yo quiero que mi mamá sea un hombre. ¿Usted se imagina las discusiones del futuro si seguimos destruyendo los valores del país? Que usted le llame la atención a un niño suyo porque lo vio por ahí cogiéndose un cigarrillo de marihuana o dándose un pase de cocaína y usted lo llame, venga acá, mi hijo, usted no puede hacer eso. ¿Y por qué? Porque yo le digo, ¿y usted quién es? ¿Su papá? No, yo no quiero que usted sea mi papá. Yo quiero que mi papá sea una mujer. ¿Cómo que usted quiere su papá? ¿Los papás somos hombres? No, yo tengo un amiguito que está acá, que es hijo de dos mamás. Y una de las dos mamás es papá. Yo quiero que mi papá sea una hembra. Y tú vas a decir, pero eso no es, sí, porque empezamos ahora. Fue ahora que empezamos a destruir los principios que fundaron nuestra nación. Fue ahora, y lo grande y lo peor es que ellos creen que están haciendo algo nuevo. Porque es que no leen la Biblia, ni siquiera como libro histórico. Ya el mundo pasó por esto y fracasó. Ya el mundo tuvo su Sodoma, su Gomorra, sus ciudades donde los que gobernaban eran pervertidos, no solo sexuales, en todo porque ocultaron los principios y valores. Entonces aquí hay legisladores y legisladoras que creen que son la última Coca-Cola del desierto porque están promoviendo la libertad, la que todo el mundo haga lo que le dé la gana y ellos son los nuevos modelos. No, usted es un modelo repetido, de un modelo dañado de hace años, centenares de años, que hubieron legisladores como ustedes, sin principios, sin valores, igualitos que eso, ya lo hubieron antes. El mundo lo que hizo fue que evolucionó positivamente y ahora, fruto de la democracia, de los derechos, están resurgiendo hombres y mujeres sin valores y sin principios. Todavía a esta sociedad le quedamos hombres y mujeres que nos vamos a plantar en contra de eso. Y no es porque haya que leerlo obligado o no leerlo obligado, no se trata de la obligatoriedad. Se trata de promover valores y principios. ¿Cómo va a ser que un diputado que promueve el que regrese la lectura y la educación cívica a las escuelas protesta de que no se lea la Biblia? Y entonces, ¿de qué que nosotros estamos hablando? ¿Cuáles son las cosas que nosotros estamos queriendo sembrar para el futuro? Porque es verdad que usted y yo ya tenemos edad. Muchos de nosotros tenemos, yo tengo 53 años de edad. Yo pudiera decir ya. A veces hablo con mis hijos y me dicen, papi, pero ya. Dedícate a vivir tu vida. Ajá, ¿y el país qué le voy a dejar a ellos? Porque hablar como yo estoy hablando me trae problemas. El lunes llego al Congreso y empiezan a criticarme algunos. No tengo problema con eso. Yo pudiera quedarme callado y caerle bien a todo el mundo, no me interesa.
Me interesa caerle bien a la gente que queremos dejar un mejor país que el que encontramos. A eso yo le quiero caer bien. A los que creen que yo les debo caer bien, porque voy a ceder las cosas en que yo creo, porque ellos están promoviendo cosas que no existen, que las están recreando de un pasado funesto que tuvo la humanidad, que no cuenten conmigo, que por ahí yo no voy. Y he sufrido mucho en política por mantener posiciones y lo que me quedará de vida lo seguiré. Si hay que sufrir, que sea por la gracia de Dios. Y si hay que gozar, que sea por la gracia de Dios. Pero no me voy a prestar a este deterioro moral, a este deterioro de principios que se ha venido promoviendo desde algunos sectores que entienden, inclusive financieramente, que los países desestabilizados permiten que la balanza de negocios produzca mayor nivel de beneficios. Hay un multimillonario americano que por asunto de evitarme una demanda, no voy a mencionar su nombre, que promueve la desestabilización financiera de los países a través de crear leyes de conflicto, como la ley de derecho del gay, la ley de derecho de la prostitución, las leyes de adopciones a parejas del mismo sexo, porque eso empieza a crear conflictos y en lo que ese conflicto está, este millonario entra, hace negocios, se retira, se lleva su pacochá y deja el lío en el país. Y en una entrevista que le hicieron, le preguntaron que cómo él hacía eso, que si él no sentía en el corazón que producía un daño, y su respuesta fue simple: yo soy un hombre de negocio, yo lo que entro es hacer negocio. Como que los gatos que vivimos aquí, que nos llaman dominicanos, los perritos dominicanos, las ardillitas dominicanas, no tenemos ningún valor. Entonces entran, nos quieren crear una nueva cultura, como trató ese embajador de hacerlo en República Dominicana, y entonces nosotros de repente empezamos a, ¿es A o es B? Pues yo ni sé, y me pasa como al burro. ¿Me como esta o me como esta? Pues como no sé cuál me como, no me como ninguna, entonces me muero de hambre. Nos podemos morir en República Dominicana por la ausencia de valores y la ausencia de principios. Nos vemos en breve. Bueno, estamos aquí de nuevo para despedir este viernes. Yo sé que es un tema pesado, a veces yo personalmente me pongo un poquito recio con ese tema, pero ya a mí mi vida, que la disfruto, que la vivo, que vivo con mi esposa, con mis hijos, que tengo un negocio que me permite conocer un mundo diferente, me preocupa tanto el que tratemos tan a la ligera. Y eso lo aprendí hace muchos años. Cuando yo era un oficial de la Marina, yo recuerdo que en mis primeros tiempos de cadete, guardia marina, como le llamamos nosotros, yo cometí una falta y una persona que se la tenía cogido conmigo, eso se da en las instituciones de academias militares, me puso 30 días porque yo no quería comprar con una tarjeta que fiaban en la cafetería. Todos los cadetes cogían una tarjeta y con eso era como una tarjeta de crédito, pero era en papel, te la iban marcando. Entonces yo dije que no podía porque en ese tiempo yo tenía una madre saliendo de un proceso de una enfermedad y entonces yo no podía, no dependía de nada, necesitaba todo el dinero y entonces yo lo que hacía era que no compraba. Algún que otro compañero que me veía paliseco a veces iba y me llevaba un pedacito de bizcocho, un traguito de malta morena y entonces yo me subsistía con eso. Pues esta persona que tenía el control de la cantina en ese tiempo decidió castigarme y me puso 30 días de arresto. Cuando me puso los 30 días de arresto, yo entré al cuartel, llamaron a formación, e intencionalmente yo cogí de la funda de ropa de basura, yo cogí un pantalón estrujado, una camisa estrujada y el gorro de cadete, y lo cogí estrujado. Y entonces me puse mi pantalón, me puse unos zapatos sucios, me puse unos cordones ahí medio flojos, un pantalón todo magullado, una correa puesta de lado, una camisa toda estrujada y mi gorrito así medio de lado tipo Cantinflas. Y salí caminando a formación como que nada me importaba, porque 30 era el máximo que te podían poner. Y yo estaba agobiado, ya era la 8ª vez que me arrestaban por el mismo tema. Ya yo estaba mentalmente cansado. Pero cuando salgo, la persona que estaba al frente de la formación, un amigo que se llama Baez Recio, que de paso hace tiempo que no lo veo, Baez Recio me vio. Yo antes de ese momento había sido un cadete siempre correctamente vestido y tal, y entonces él me llama aparte, que entré de nuevo al cuartel, él era que dirigía las tropas ese día, y él me dice: recluta, ¿qué le pasa?
Y yo así desganadamente y respetuosamente le respondo, estoy preso. Ya no tengo más nada que hacer. No me pueden hacer más nada, así como desganado. Y él me dio un consejo que yo lo he utilizado la vida entera, lo hablo en tarimas en el mundo entero porque a mí me transformó la forma de pensar. Él me dijo, oiga lo que le voy a decir muy bien a usted y preste atención. Lo único que a usted le han metido preso es el cuerpo. No permita nunca que ningún hombre le haga preso su mente. Nadie tiene la fuerza de influir en usted de tal manera que haga su mente presa también. Vaya y cámbiese como usted siempre se ha cambiado y salga a formar. Y yo fui, entendí, me cambié correctamente, salí y a partir de ese día mi vivencia dentro de las Fuerzas Armadas y posterior ha tenido como un principio básico, que nadie me encarcele en mi mente. Y este mensaje va para esos que creen que por quitarnos el conocimiento de valores y principios van a tener la habilidad de influirnos ante la ausencia de valores con ideas que van a hacernos prisioneros de voluntades de poder. No importa el precio que eso tenga. Hombres y mujeres de la República Dominicana vamos a pagar el precio que cueste mantener este país en el desarrollo, en el bienestar, en democracia y en el aumento en sus valores y el mejoramiento de sus creencias. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana excelente. Nos vamos a ver el lunes en otra entrega. Buenas noches.